Buenas noches a todas y todos los participantes en esta plataforma. Vamos a dar inicio a la jornada de hoy, continuando con el segundo módulo de urgencias pediátricas, que es parte de este ciclo de educación médica continua que la está organizando la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica. En esta noche vamos a contar con expositores de renombre. Nos acompañará el doctor Ezequiel Monteverde, de Argentina. Nos acompañará la doctora Maribel Hernández, de México. Nos acompañará el doctor Gustavo Choque, de Bolivia, y el doctor Juan Antonio Bravo, de Bolivia. Daremos inicio a las charlas con el doctor Ezequiel Monteverde. El doctor es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, es pediatra avalado por la Sociedad Argentina de Pediatría. Él es especialista en terapia intensiva pediátrica, avalado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Además, en estadística para ciencias de la salud, avalado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires. Él también es docente del curso superior de terapia intensiva pediátrica, avalado por la SATI, además del curso de metodología de la investigación aplicada. El doctor en 2020 y 2021 dirigió el curso PARES de Fundación de Trauma. En los últimos 5 años el doctor fue autor o coautor de 20 trabajos científicos presentados en congresos nacionales e internacionales. Él además brindó 18 conferencias en congresos nacionales e internacionales. Publicó 13 artículos en revistas científicas con revisión por pares. Actualmente él se desempeña como médico de planta en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital de Niños Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires. Es además director científico de la Fundación de Trauma. Entonces, doctor, ¿tiene usted la palabra? Siga adelante. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, Erwin, muchas gracias a vos y gracias a la organización por la invitación a participar de este curso. Así que vamos a dar inicio a la presentación. Ustedes me dirán si la ven bien ahí y empezamos. Cuando guste, doctor, ya tenemos la presentación. Perfecto. Bueno, la presentación ya fue hecha, así que vamos directo a charlar un poco acerca del tema que nos convoca. Para empezar, nada mejor que plantear una definición, porque muchas veces me ha pasado en el trabajo de estar hablando con compañeros y decir, bueno, tal paciente, ¿por qué no fue incluido en el registro de trauma? Y me decían, bueno, pero eso también es trauma. Bueno, el trauma es esto, es todo daño corporal que resulta de la exposición a variadas formas de energía, mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante, en una magnitud que supera el umbral de tolerancia, ¿sí? Hay una magnitud en la cual el cuerpo lo puede tolerar. Cuando se supera eso aparece el trauma o la lesión, o la ausencia de los elementos esenciales para la vida como calor u oxígeno. Y esto en la Clasificación Internacional de Enfermedades ocupa los capítulos 19 y 20, uno para las lesiones en sí, el otro para los mecanismos de las lesiones. Y después de hablar de definición, hablamos de clasificaciones, también de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, está el eje de la intencionalidad y está el eje de la lesión en sí. Así que de acuerdo a si es violento y si hay intencionalidad, vamos a hablar de homicidios, suicidios y no intencionales en todas las colisiones motovehiculares o las lesiones que tienen que ver con los ambientes laborales, domésticos, recreativos, etc. ¿Por qué es importante el trauma? ¿Y por qué es importante el trauma especialmente para los pediatras? Estos son datos oficiales de la República Argentina, que emite todos los años un informe sobre causas de muerte. Esto es algo que emite la mayor parte de los países del mundo. En la Argentina habitualmente con 1 año y medio o 2 de retraso con respecto al cierre del año calendario. Así que estos son datos creo de 2018, 19, no me acuerdo exactamente, pero no cambian demasiado. Y en definitiva, fíjense ustedes que de todas las personas que se mueren en la Argentina, la mitad lo hacen por enfermedades cardiovasculares, el 20% por tumores, el 7% por causas externas, el resto por enfermedades infecciosas y hay una cantidad ahí que queda por otras causas.
Así que fíjense ustedes que las causas externas, que son lo ligado al trauma, es el 7%. ¿Y por qué nos importa si es solamente el 7%? Porque fíjense ese 7% en qué lugar está contenido. Es decir, el trauma no es la principal causa de muerte, pero sí es la principal causa de muerte en gente joven. Si lo vemos en la diapositiva siguiente, lo que estamos viendo en este momento es que de todas las causas de muerte, ustedes fíjense que en el primer año de vida, a ver si ponemos acá perdón, ahí sí se puede ver en la pantalla, en el primer año de vida, las primeras causas son las afecciones originadas en el periodo perinatal, que después obviamente bajan a lo mínimo durante el resto del espectro etario. Pero a partir del año de vida, ya el trauma o las causas externas son la primera causa de muerte y se mantiene en este lugar hasta los 44 años. A partir de ese momento, las causas cardiovasculares y los tumores ocupan los primeros lugares. O sea, fíjense por qué es tan relevante para pediatría, para los que nos dedicamos a la atención de los pacientes pediátricos, hablar de trauma. Así que con respecto a la pregunta que me habían planteado como para contestar durante esta exposición, es decir, ¿cuál es la mejor manera de tratar a los pacientes traumatizados durante la atención inicial? Vamos a hablar y les voy a contar mi experiencia dirigiendo desde el punto de vista científico la Fundación Trauma, que es donde trabajo actualmente. La idea que tenemos como organización es que no se puede saber nada si uno no lo mide. Así que por eso lo que hay que hacer es registrar en hospitales y en sistemas prehospitalarios, porque la atención del trauma empieza en el periodo prehospitalario. Hay que capacitar a los equipos de salud para que brinden la mejor atención, hay que tener programas de mejora de la calidad dentro de los hospitales, y para saber a qué hospital llevar a un paciente que tiene determinadas características cuando la unidad prehospitalaria se acerca y lo atiende en la escena, hay que categorizar a los centros y poder organizarlos. De esa forma se logra un sistema de trauma que es lo que ha demostrado en países desarrollados reducir la mortalidad en pacientes graves en hasta un 25%. Así que la idea del registro es esto, la historia clínica, que en la mayor parte, y digo mayor parte, digo más del 90% de los hospitales públicos de la Argentina todavía usan historias clínicas en papel. Así que la idea es partir de buena información en la historia clínica, o sea, una historia clínica que sea legible, que esté completa y que esté disponible, o sea, que uno pueda obtener información en el momento que se lo propone. A partir de ahí, plantear la construcción, si es que el hospital tiene esa visión dentro de su organización, una historia clínica de trauma, a partir de ahí armar un registro de trauma y después de lo cual uno estaría habilitado a tener reportes automáticos para ver qué es lo que está pasando dentro de la institución y cómo mejorar aquellos desvíos que se puedan presentar. En este momento estamos trabajando en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Para los que no lo conocen, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes, pero el área que está acá, alrededor de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que se llama el conurbano bonaerense, tiene 11 millones de habitantes, y este área, junto con la ciudad de Buenos Aires, tienen 14 millones de habitantes, que entonces para los 45 millones del país, que es la proyección que tenemos, porque el último censo fue de 2010, este área, que es conocida como área metropolitana de Buenos Aires, estaría captando 1/3 de toda la población del país. En este lugar estamos trabajando en 20 instituciones, 3 prehospitalarias, 17 hospitales, y hasta el momento el registro tiene los datos que se ven ahí en la pantalla. Y a raíz de esto les puedo comentar que de los casi 40.000 casos que hay en el registro de trauma, hasta los 17 años, que sería la definición de pacientes pediátricos, hay 12.000 casos. En este caso podemos ver que la mediana de los pacientes afectados es de 7 años, pero si miramos bien nos vamos a dar cuenta de que esa mediana no tiene mucho sentido, porque la distribución que tiene la edad es bimodal. Es decir, encontramos un primer pico acá en la primera infancia, entre 1 y 3 años, y encontramos un segundo pico a principios de la adolescencia, entre 12 y 13 años.
Si miramos la distribución entre mujeres y varones, vamos a ver que hay 6 varones, hay 6 y 4, 6 varones cada 10 pacientes, 4 mujeres cada 10 pacientes, y vamos a ver también que por ahí la relación mujer-varón en la primera infancia es más o menos 1 a 1, y esto empieza a modificarse sobre todo cuando se entra en la adolescencia, cuando la relación supera el 2 a 1 a favor de los varones. Cuando nos preguntamos cuáles son los mecanismos para saber cómo los vamos a atender, tenemos que saber de qué forma se lesionan, encontramos que el 35% lo hace por caídas, el 18% lo hace por transporte, el 9% por quemaduras y después vienen un montón de otras causas. Acá metemos en este grupo de otros un montón de causas chiquitas, entre las cuales puede estar aquel atrapamiento entre objetos o lesiones por un objeto arrojado. Y si miramos estos mecanismos lesionales, en realidad separando los 6 mecanismos más comunes a lo largo del espectro etario, vamos a ver que en menos de un año lo principal son las caídas, de 1 a 4 años también, hasta 9 años también, y por eso hasta 14 años el principal mecanismo lesional son caídas y principalmente ocurridas en el ámbito doméstico. Pero ¿qué pasa a partir de la adolescencia? Lo que pasa es que las lesiones por transporte, y en la Argentina, y especialmente en áreas urbanas, como las que les estoy mostrando, las motocicletas son una de las principales causas de trauma. Entonces, si bien no es legal que un adolescente maneje una moto, habitualmente lo hace y como consecuencia de eso tiene traumatismos. Otra de las razones también es, si bien podría no ser el adolescente el que está manejando, sí puede llegar a ser el acompañante, y es bastante frecuente encontrar motos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad que están siendo manejadas o, digamos, tripuladas, digamos, por 2 y 3 personas. Y otro de los aspectos que más nos interesan es en la adolescencia la aparición de agresiones, y agresión interpersonal o violencia, y autoagresiones. Cuando vamos a los mecanismos ligados al transporte, vemos que, como les decía antes, los motociclistas son los que ocupan el primer lugar. Después los peatones arrollados, los automovilistas, los ciclistas y después todas las demás causas que son mucho menos frecuentes. Y si miramos los mecanismos ligados al transporte, también en forma transversal a todo el espectro etario, vamos a ver que todos los mecanismos son más o menos parecidos hasta la adolescencia, momento en el cual claramente se disparan los motociclistas como mecanismos lesionales. Y fíjense esto, que era otro de los mecanismos de los que les hablaba antes, que son las autoagresiones, o sea, los intentos de suicidio. Por supuesto que son mínimos en la primera infancia, empieza a haber algo alrededor de los 9 años, y fíjense después cómo se dispara. Estos son intentos, ¿sí? Son los pacientes ingresados a los hospitales por este mecanismo. ¿Cuál es la relación o la diferencia que tienen las proporciones las mujeres y los varones a partir de los 10 años? Dando una relación global, un ratio global de mujer a varón de 3 a 1. ¿Y qué pasa con los pacientes más allá de los mecanismos que estuvimos viendo y de las edades? ¿Cuáles son las características que tienen con respecto a la severidad? La severidad acá está estimada a partir del índice ISS. El ISS es un índice que toma las lesiones más graves que tiene un paciente y las mete en un único score que arroja un puntaje entre 1 y 75. Esto se divide después en hasta 8, hasta 15, hasta 24, y después todo lo que queda por arriba para hablar de leve, moderado, grave y crítico. Y fíjense que aún derivados y atendidos en centros de referencia, el 82% tiene trauma leve. Y alguien se podría llegar a preguntar, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué pacientes con trauma leve terminan internados en hospitales que son de referencia? Y esto es uno de los problemas que tenemos en la Argentina todavía, especialmente en esta zona de la cual les estoy hablando, que tiene que ver con la falta de regionalización de la atención. Entonces, cuando la atención no está regionalizada, van a los centros de referencia, a los centros de mayor complejidad, pacientes que no requieren una complejidad de tratamiento tal como para estar en esos lugares. ¿Y cuál es la relación que tiene la severidad con la letalidad?
Fíjense que en el grupo de trauma leve, que es el que veíamos antes como el de mayor prevalencia, la mortalidad es ínfima, es del 0,1%. Sube a 2 en el trauma moderado, sube a 12 en el trauma grave y sube a 34% en el trauma crítico, que es aquel grupo con un ISS igual o mayor a 25. ¿Y qué pasa también adentro de los hospitales con respecto al uso de recursos? Fíjense que acá de vuelta estamos poniendo lo mismo que les mostraba antes, en la serie de arriba, la cantidad de hechos que tienen trauma leve, moderado y grave, y crítico, perdón, de acuerdo a lo que se ve acá abajo. ¿Cuántos requieren cuidados intensivos? Obviamente la proporción inversa, ¿sí? Mínimo en el trauma leve y después va subiendo. ¿Cuántos requieren cirugía? También mucho más requerimiento de cirugía en los pacientes con trauma grave y crítico, mucho más requerimiento de tomografía, también en los grupos de mayor gravedad, y muchos más también requerimientos transfusionales en el grupo de mayor severidad. Así que bueno, habiendo planteado este escenario de lo que se conoce hasta este momento en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires sobre cómo se distribuye el trauma en pacientes pediátricos, viene la pregunta que es ¿cuáles son los pasos a seguir en el momento de la evaluación inicial? Entonces, si a mí me interesa transmitir algo esta noche, acá en este encuentro, es que usen checklists, o listas de verificación, o listas de cotejo, cualquiera sea el nombre que ustedes le quieran poner, pero es fundamental poder incorporar esta herramienta de trabajo a la práctica clínica. Yo les recomiendo mucho, más allá de la cantidad de artículos que hay sobre el uso de checklist en ámbitos de cuidados intensivos, pediátricos y de trauma, que hay muchísimos, que lean este artículo que está publicado en New Yorker hace varios años por el médico Atul Gawande, que es un cirujano y es el editor en temas de medicina de la revista New Yorker. Este artículo que se llama The Checklist realmente no tiene desperdicio, se los recomiendo enfáticamente, porque creo que les va a servir un montón para pensar cómo una herramienta tan simple puede llegar a modificar tanto los resultados de la práctica. Así que en este caso lo que plantea Gawande durante el artículo es que si se aplicara globalmente el checklist tendría efectos comparables a los que tuvo la penicilina cuando se implementó ahí en la década del 50. Así que es como para tenerlo en cuenta. Así que, con respecto a aspectos particulares durante la atención inicial que tienen que ver con pacientes pediátricos, usar checklists para vía aérea. Así que fíjense ustedes que durante la evaluación hay que tener en cuenta que los pacientes pediátricos tienen tejidos blandos que son mucho más grandes, laringe cefálica y anterior, con lo cual requieren un manejo de la vía aérea diferente, anticipar también vías aéreas difíciles, si es que se presenta la situación, como para poder tener a mano los instrumentos que sean necesarios, usar cánula nasofaringea, intubar usando secuencia de intubación rápida, o sea, preoxigenar rápidamente, y después usar midazolam, fentanilo o ketamina, becuronio e intubar. Y a continuación de haber instrumentado la vía aérea, continuar con todos los cuidados con respecto a aquellos aspectos que podrían llegar a modificar el estado respiratorio del paciente, como desplazamiento del tubo, obstrucción, que haya aparecido un neumotórax o algún inconveniente de funcionamiento con el equipo. ¿Qué hacer con la ventilación? Una frecuencia adecuada para la edad. Hay tablas, pero uno sabe que habitualmente si usa 20, por lo general no se va a equivocar por mucho. ¿Cuánta presión? Hay que mirar que los dos semitórax se expandan en forma simétrica y en forma también media, no hiperoxigenar, porque sabemos que el oxígeno per se es tóxico, y si además los hiperventilamos a los pacientes y tienen trauma de cráneo, esto va a ser especialmente
se va a asociar especialmente a mal pronóstico por la vasoconstricción cerebral que genera, y eventualmente, si lo tuvieran a mano, poder usar un manómetro para estar seguros que en ningún momento les estamos dando una presión meseta mayor a 30 centímetros de agua. Monitorear con saturometría de pulso y evaluar en el caso de que sea necesario, de que haya asimetría en la expansión torácica o eventualmente desaturación, y ya se evaluaron las otras causas, una toracostomía por punción. Acuérdense con respecto a la circulación que hay que reconocer rápidamente el compromiso circulatorio, y que esto suele tener algunas dificultades en pacientes pediátricos, porque como se ve en las curvas de la derecha, a expensas de la frecuencia cardíaca, que se puede incrementar muchísimo durante el primer momento, la tensión arterial y el gasto cardíaco se mantienen bastante estables. Y es un signo tardío, la hipotensión, que es lo que se asocia después a caída del gasto cardíaco y las complicaciones por ausencia de perfusión de órganos que ustedes conocen. Así que determinar el volumen circulante, alrededor de unos 70-80 mililitros kilo, y el peso lo determinamos por cinta de Broslow, si es que disponemos, o bien por fórmula, con esa fórmula que se ve en pantalla, colocar accesos venosos, y si no se puede colocar después de 2 intentos, un acceso intraóseo, reanimar con fluidos, siempre fluidos cristaloides, isotónicos. No hay razón en este momento, todavía por lo menos, para usar soluciones balanceadas. Con cristaloides la reanimación se lleva a cabo bien, y usar hemocomponentes en el caso de haber llegado rápidamente a 40 o 60 mililitros kilos sin encontrar manifestaciones clínicas de que esto se esté controlando. Y el monitoreo a través de la diuresis y la temperatura corporal. Con respecto a RCP, tener en cuenta que si se produce en la escena, la sobrevida es del 50%, es un evento de mal pronóstico. Si no hay reanimación en la escena, si la reanimación requiere una duración de más de 15 minutos y si el paciente presenta pupilas reactivas. Y con respecto a aspectos particulares del trauma craneoencefálico, tener en cuenta que todo lo que uno haga tiene efectos a largo plazo. Usar la escala de coma de Glasgow para evaluar el estado de un paciente y decidir la instrumentación de la vía aérea. Hay que tener cuidado con los lactantes, porque como tienen un cráneo más complaciente, pueden tener una lesión intracraneal sin manifestaciones externas. Los vómitos y la amnesia del episodio no tienen demasiado valor en sí mismos, sino que porque la verdad que hay pacientes que tienen mala evolución, que nunca tuvieron ninguno de estos signos o síntomas, y hay pacientes con buena evolución que tuvieron esto, pero sí sirven como para evaluar la progresión. Si uno ve que inicialmente no hay nada y después empieza a haber muchos vómitos, la verdad que eso puede llegar a ser un signo como para estar alerta. Las convulsiones son más comunes que en adultos, y hay que evaluar las características que estas convulsiones tienen, sabiendo que las convulsiones tempranas tampoco se asocian a peor pronóstico, tratar de tener un neurocirujano presente y considerar monitoreo de PIC en las condiciones que se ven acá, pero la verdad que como va a haber una exposición sobre esto a cargo de la doctora, no me voy a meter mucho más en esta situación. Así que como último, antes de la parte final, recordarles, usen el checklist que a ustedes les parezca mejor, pero usen un checklist. Esto es importante porque nadie puede tener en la cabeza todos los elementos por los cuales tiene que pasar en el momento de revisar a un paciente, y seguro que se nos van a olvidar porque todas estas son situaciones de estrés. Entonces usen checklist porque eso es muy importante. Para terminar, 5 puntos que me parecen que son los más relevantes de todos en la atención inicial del paciente traumatizado pediátrico, y por eso los dejé para este punto final. Uno de los puntos es no reconocer el trauma intencional. Hay mucha evidencia que muestra que cuando el trauma intencional, o sea, el trauma ligado al maltrato, no se reconoce inicialmente, el pronóstico es peor. Con lo cual ahí está este artículo ya histórico de Wisow de la década del 90, en el cual
arma una lista de todos los signos clínicos y los síntomas que son sugestivos de maltrato o de abuso. Así que ténganlos en cuenta porque esto hay que incrementar el índice de sospecha como para actuar tempranamente. Otra cuestión, lesiones cerebrovasculares inadvertidas. ¿Cuándo sospecharlas? Esto no es fácil porque son lesiones raras, se presentan en menos del 1%, entonces uno se vería tentado a decir, bueno, la verdad tenemos que hacerle tomografía a todos los pacientes, pero ojo con la radiación, que ahora vamos a ver que es otro de los problemas frecuentes. Cuando los pacientes se irradian mucho, incrementan el riesgo de padecer neoplasias. Así que, ¿cómo guiarse? Acá hay dos guías, una guía que habla de un nivel de Glasgow bajo, un ISS, como les mostraba antes, un ISS más de 16 marca un trauma grave, mayor o igual a 16, la presencia de estos elementos en la tomografía, entonces a partir de ahí ir a buscar alguna lesión cerebrovascular, o bien usar el score de McGovern-Utah, que cuando cuando alguno de estos mecanismos está presente, tiene una sensibilidad para detectar una lesión cerebrovascular de 81%. Estos son elementos, por ejemplo, para meter en un checklist e ir a buscarlos, a ver si están presentes y decidir una neuroimagen específica en base a esto. Lo que les decía recién, ojo con la sobreexposición a la radiación. O sea, la primera recomendación es, no sé si es común en Bolivia o no, pero al menos en Argentina es relativamente frecuente, esta idea de hacer PAN-TAC. O sea, un paciente traumatizado se le hace la tomografía de la cabeza a la pelvis. Eso en pacientes pediátricos no va. Es una recomendación que puede funcionar en adultos, pero en pacientes pediátricos tiene muchos problemas. ¿Sí? O sea, para evaluar el tórax, radiografía de tórax anteroposterior. O sea, aún en pacientes con alguna anomalía en la radiografía simple, la tomografía no agrega mayor valor y no modifica el manejo posterior. Posibilidad de lesión aórtica puede estar, pero los riesgos son mayores que los beneficios. Así que ojo con esto, porque es un problema en sí mismo. ¿Y qué hacer con el trauma abdominal? Y con el trauma abdominal la verdad que no es muy fácil, porque a diferencia del trauma torácico, donde la radiografía ayuda, el FAST no ayuda tanto en pediatría, sí ayuda más cuando se trata de pacientes adultos. Así que hay que usar reglas clínicas como las PECARN. Las PECARN son estas reglas que están acá. Si no hay ninguno de estos 7 factores que se ven a la izquierda, el riesgo de lesión intraabdominal es mínimo. Y otra regla derivada de un estudio bastante más reciente, creo que era un estudio, es este estudio de 2017, si no está en ninguna de estas condiciones, el riesgo es bastante bajo. El SIPA que se ve ahí es el índice de shock ajustado a pacientes pediátricos, que es este índice que está acá, y el índice de shock va cambiando, normalmente es 1 para pacientes adultos, en pediatría va cambiando según se trate de todos estos rangos etarios que vemos acá. Cuarto tema, las lesiones inadvertidas en intestino delgado y en mesenterio. Ojo con esto, porque la probabilidad de tener lesiones abdominales en pediatría es más alta que en los adultos, porque tienen costillas más blandas, pared más débil y estas cuestiones que vemos acá en pantalla. Sospecharla cuando se presenta el síndrome de cinturón de seguridad, o sea, estigmas cutáneos en un paciente que tenía lesión, que tenía colocado un cinturón de seguridad, y evaluar a ver si el lugar donde el paciente viajaba correspondía para su tamaño corporal. Así que pensarlo en estos casos, acordarse que muchas veces estas lesiones aparecen recién a las 48 horas, así que tenerlo presente y, en todo caso, actuar en base al índice de sospecha. Los hallazgos tomográficos son estos que se pueden ver acá y después se pueden revisar. Incrementar la sospecha, como les decía, en colisiones por vehículo motor, pacientes con cinturón de seguridad en un lugar no apropiado, lesiones por manubrio de bicicleta o sospecha de maltrato, y con estos datos que vemos acá en el examen físico. El último de los puntos es la inestabilidad hemodinámica no reconocida.
Sí, la hipotensión, como decíamos antes, es un signo tardío. Entonces hay que estar muy atentos como para detectar a un paciente que tiene un deterioro hemodinámico. Ojo, porque la tensión arterial en niños se puede mantener normal hasta con una pérdida de 30 a 35% de la volemia, con lo cual los signos que hay que mirar son otros. Es decir, si está taquicárdico, si tiene mala perfusión periférica o si los pulsos son débiles o no palpables. El lactato puede ser de utilidad, pero más o menos, no tanto, y sí prestarle atención sobre todo al índice de shock y cómo evolucione durante las primeras 48 horas. Tener en cuenta que si luego de 2 intentos de vía endovenosa no se puede colocar, hay que ir a una intraósea y, como les decía antes también, usar inicialmente soluciones cristaloides, 20-40 mililitros kilos, si no responde, pasar a glóbulos rojos desplasmatizados a 10 mililitros kilos. ¿Cómo monitorear? Con esto que ven acá. Si el paciente baja la frecuencia cardíaca, sube la tensión arterial, baja el índice de shock, mejora el color cutáneo, mejora el nivel de conciencia y mejora el ritmo diurético, quiere decir que la cosa está funcionando bien. Así que cerramos con esto. La conclusión es que siempre, siempre apliquen checklists, midan todo lo que hagan, o sea, hagan un buen registro en la historia clínica como para después relevar estos datos y poder analizarlos en base a los resultados. Y de esa manera lo que van a poder hacer es entrar en este círculo virtuoso de la mejora de la calidad en trauma, donde una historia completa lleva a un registro más confiable, se identifican los desvíos, se aplican las estrategias correctivas y de esa forma se logra mejorar la calidad de atención. Así que muchas gracias y quedo dispuesto para las consultas que haya. Pido disculpas, me pasé 3 minutos. Ervin, no te escuchamos, ¿eh? Estás silenciado. Gracias. Muchas gracias, doctor Ezequiel. Por esta excelente presentación con este enfoque bastante práctico. Seguramente compartimos algunos problemas, como este problema de la regionalización en nuestro medio. Lo manejamos por niveles, no estamos bien organizados, la verdad. Y el checklist, que es una herramienta que seguramente nos ayudaría a tener un abordaje más ordenado, práctico y evitar errores. Son temas que seguramente va a ser de mucho interés para nuestro auditorio, porque muchos de los pediatras y del personal de salud que está en el auditorio trabaja en el sistema de urgencias, de emergencias en nuestro medio. Muchas gracias, doctores. Recordar a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través de la plataforma Zoom, a través del icono de preguntas y respuestas, y a los que están participando por la plataforma de Facebook, de igual forma en el chat nos pueden hacer conocer sus preguntas. Al final de las presentaciones vamos a pedir a nuestros panelistas y a nuestros expositores nos resuelvan estas preguntas. A continuación voy a presentar a la doctora Maribel Hernández. Ella es especialista en medicina crítica pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y además realizó una maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora es ECMO especialista. La doctora es profesor titular del curso de medicina crítica pediátrica en el Hospital Infantil Privado, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es médico adscrito de terapia intensiva pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y del Hospital Infantil Privado Star Médica. Además, la doctora es pues maestra de muchos de los médicos intensivistas que hemos estudiado en México y trabajamos en Bolivia hoy en día. La doctora nos hablará sobre el tema del traumatismo craneoencefálico en niños, el alcance de las medidas implementadas en el servicio de urgencias. Adelante, doctora Marina. Muchas gracias, Ervin. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer nuevamente a la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva
el invitarme a estos eventos de actualización médica. Particularmente me quiero permitir agradecer al doctor Vladimir Aguilera por la constante comunicación. Y bien, voy a comenzar este tema diciendo que si bien es una de las causas que nosotros vemos con mayor frecuencia en las unidades de primer nivel, en urgencias, sí hay que comentar que en relación al traumatismo cráneoencefálico hay mucha heterogeneidad para el manejo inicial y para la referencia oportuna, y sin duda esto tiene impacto en la evolución de los pacientes, por lo cual pues sí es importante tener lineamientos para que todos tengamos una misma base de decisión y el pronóstico de los pacientes sea bueno no solo para la sobrevida, sino también para evitar las secuelas que pueden ser discapacitantes. Bueno, el alcance de las medidas implementadas en urgencias. Yo me permitiría decir que realmente el alcance es todo. El alcance va a estar determinando la mejor oportunidad que tenga ese paciente. Y yo clasifiqué o puse en estos 3 puntos cuáles los que considero son los principales alcances que va a tener el médico de primer contacto, el que llegue a evaluar a estos pacientes. Y en primer lugar, pues es evitar las referencias innecesarias. Ya lo comentaba el doctor Ezequiel, muchos pacientes llegan a las unidades de neurocríticos cuando realmente no tenían que llegar, y sin duda esto le quita el recurso a otro paciente. Entonces, el poder tener una base de criterio para que podamos clasificar adecuadamente la gravedad de ese paciente es muy importante. Otra cuestión es disminuir el sobreuso de los recursos auxiliares, pues ya prácticamente las radiografías están en desuso en esta condición, pero tenemos que también determinar en cuáles pacientes debemos de realizar tomografía. Y el último y más importante es disminuir la morbimortalidad, y para esto es necesario que hagamos una adecuada evaluación para poder brindar un manejo inicial que mejore las condiciones del paciente. En este respecto, hay diversos lineamientos y guías, y me estoy permitiendo presentar una de las más nuevas de las guías británicas NICE para el trauma de cráneo, que tiene una actualización en el 2021 y que, como vemos, pues es un algoritmo sencillo que nosotros podemos adaptar en nuestras unidades y que está enfocado en los puntos que comenté hace un momento: el poder evaluar inicialmente a los pacientes, el poder brindar soporte a la familia, empezar la investigación para buscar lesiones graves en el cerebro, en la médula espinal, y tomar las decisiones de realizar un estudio de imagen para valorar si es que el paciente tiene que quedarse en mi unidad hospitalaria, o inclusive puedo valorar en una forma temprana transferirlo a una unidad neurocrítica. Ahora, bueno, esto de forma muy detallada, la verdad que sí, como decía Erwin, sí me sorprende todos los datos que tienen los colegas en Argentina. Realmente, pues yo les tengo que presentar lo que pues nos da la información del primer mundo y muy poquitos datos que tengo de nuestros países, pero pues sabemos que este traumatismo craneoencefálico es de los más frecuentes en pediatría, ya sea solo o acompañando al paciente politraumatizado. También es una de las principales causas de muerte y discapacidad, y condiciona pues una gran proporción de las visitas a urgencia. En otros lugares donde se tienen análisis de costos, pues se sabe que esto conlleva un gasto económico importante para los países, no solamente en el evento agudo, sino también en los cuidados crónicos que se van a tener que dar. Estos datos los obtuve de esta iniciativa que es el ADAPT, que son los acercamientos y las decisiones en trauma de cráneo pediátrico agudo, y que es una iniciativa que está encaminada a que diversos centros puedan afiliarse o brindar datos a esta iniciativa para participar en proyectos de investigación. En los datos que tengo de México son muy poquitos. Sabemos que la mayor incidencia de esta situación está entre los 15 a 35 años.
La mayor proporción se presenta en hombres de 3 a 1 y constituye una parte importante de los ingresos, hasta una cuarta parte de los ingresos en los hospitales pediátricos, recordando que la Ciudad de México pues es un lugar de concentración y ocupa el segundo lugar en las causas de muerte en la población menor de 15 años. De los datos de Bolivia, de acuerdo a Letza 2016, también pues después de los procesos infecciosos es la segunda causa de muerte y la tercera causa en adultos. Entonces pues esto no es nada despreciable. Y si bien sabemos que la mayor proporción de los traumas van a ser leves, esto de acuerdo a las series hasta en un 80-90%, es importante poder discernir aquellos pacientes que tienen un trauma moderado o que tienen un trauma grave para poder hacer esta referencia oportuna. Estos datos que les pongo de la Ciudad de México, pues nos da aparentemente un valor bajo de trauma grave, pero esto desgraciadamente no es necesariamente así. En Estados Unidos la proporción de trauma grave va desde un traumatismo craneoencefálico severo va desde un 10 a un 15%. Y la diferencia, ¿verdad? No es que en México haya menos trauma, desgraciadamente la diferencia es que el sistema de atención prehospitalaria no cuenta con la capacitación, con las unidades, con la posibilidad de transporte terrestre y aéreo, como los tienen otros países. Por ende, los pacientes que llegan vivos al hospital después de un trauma grave son poquitos y en un tiempo ya muy avanzado del problema, donde pues las posibilidades de tener integridad es muy baja. Y pues esto nos da que hasta 1 de cada 5 pacientes que tienen este trauma grave pues tengan o puedan quedar con una discapacidad significativa, lo cual pues obviamente es algo muy, muy malo para estos pacientes. Ahora, otra situación es que los lineamientos para el manejo de estos pacientes que son o que tienen una lesión grave están dados por Brain Trauma Foundation, que son los lineamientos que ha regido desde hace casi 20 años el tratamiento de estos pacientes. En su primera edición en el 2003, con una actualización en el 2012 y actualmente pues con las últimas guías que tenemos del 2019, que además cuentan con un algoritmo de manejo para las terapias de primera y de segunda línea. Esto es importante, sabemos pues que tenemos lineamientos para ejecución en el trauma grave, pero la noticia no tan buena es que estos lineamientos que vienen de diversos estudios, obviamente de gente que trata de hacer investigación en las condiciones, entendiendo que es difícil aleatorizar en todo lo que son cuidados neurointensivos, ya sea estado epiléptico, trauma de cráneo, es difícil hacer una aleatorización en un evento tan agudo. Entonces, las guías en las que basamos nuestros cuidados, si nosotros vemos, pues las últimas les comentaba del 2019, incluyen 22 recomendaciones, pero si nosotros analizamos la calidad metodológica de esas recomendaciones, vamos a ver que la mayor parte de esos estudios van a estar dados por estudios que son clase 3, es decir, se pueden clasificar como de una baja calidad, ya sea porque son serie de casos, ensayos con una metodología pues no muy adecuada, controles, casos y controles, y de aquí vienen más o menos estas 19 recomendaciones. Y en estas guías, que son las últimas, pues no tenemos estudios clase 1, ¿no? Porque no se encontraron. Entonces, pues esto nos habla del panorama en el cual basamos nuestros cuidados, pero pues es lo que tenemos disponible. Además de las guías británicas, les voy a comentar lo que voy a hablar un poco más adelante. Tenemos en México la iniciativa del CENETEC, que es un Centro Nacional de Excelencia en Tecnología. Ha creado también a lo largo de varios años diversas guías que apoyan al médico de primer contacto desde el primero, segundo y hasta el tercer nivel de atención para el diagnóstico y tratamiento inicial de múltiples patologías. En este caso, pues tenemos la guía de trauma en su modalidad de evidencias y recomendaciones y la guía de referencia rápida. Entonces, muchas de estas guías que tenemos disponibles pues nos ayudan a tratar de llevar un camino para la atención de los pacientes. Si bien no es el propósito de la plática, sí quiero comentar en 2 o 3 minutos cuáles son la base de los cuidados y por qué es tan importante que no perdamos de vista que el tiempo es apremiante en estas circunstancias y que debemos de favorecer un abordaje muy temprano para poder dar un tratamiento oportuno.
Recordemos que nuestras intervenciones pues ya no van a estar dadas en mejorar la lesión primaria, ya se presentó, y nuestras intervenciones van a estar dadas en evitar todos los mecanismos de lesión secundaria, y estos van a ser esos mecanismos complejos que van a llevar a la muerte celular. Son aquellos eventos celulares y bioquímicos que se dan posterior a esa lesión primaria y que dependiendo, ya lo comentaban también en la plática previa, dependiendo de la intensidad y del mecanismo del trauma, podemos ir presentando desequilibrio en la homeostasis de los iones, podemos tener un incremento en la excitotoxicidad del glutamato, aumento en los radicales libres de oxígeno y de óxido nítrico, una alteración en la barrera hematoencefálica, llegando a edema, isquemia y una disfunción mitocondrial que por mecanismos de apoptosis nos pueden llegar a una muerte celular. Estos mecanismos los vemos ejemplificados en diversas modalidades, desde un daño axonal y dendrítico, una alteración directa del parénquima y los vasos con despolarización y mecanismos de isquemia. Todos estos van a llevar a diversas vías de daño que van a incrementar la PIC y que en una forma grave pues van a dar esas lesiones irreversibles a nivel celular. Cabe mencionar que estas lesiones se van a agravar o se van a empeorar en presencia de hipotensión y de hipoxemia grave, que son los principales enemigos que tenemos que tratar en el paciente con trauma de cráneo. Y también tenemos que recordar que los compartimentos que tienen un espacio fijo, el que uno de estos compartimentos se incremente, pues forzosamente tenemos que ver que se compense con alguna disminución proporcional en los compartimentos restantes. Y de no presentarse eso, por ejemplo, no drenar una masa, pues obviamente esto va a dar un incremento en la presión intracraneana. Y no hay que olvidar que el flujo sanguíneo cerebral, que va a ser aquel flujo de sangre que irriga todo el contenido cerebral, es uno de los que están influenciados en forma importante por el metabolismo del cerebro, siendo el cerebro un órgano que tiene una tasa metabólica que puede ser hasta 5 o 10 veces más alta que cualquier otro órgano y que tiene una capacidad importante de autorregulación para poder compensarse. Pero esta capacidad puede perderse gravemente cuando ese flujo sanguíneo cerebral cae a valores muy, muy disminuidos. Por lo cual es importante mantener este mecanismo de autorregulación que básicamente está dado por un mantenimiento adecuado de la presión arterial. Y en cuanto al tiempo, tenemos que si se presenta un trauma severo, en los primeros minutos vamos a tener una vasoconstricción intensa, una autorregulación importante, que en una segunda fase va a dar una fase hiperémica, y si no hay alguna intervención que compense o que perpetúe ese mecanismo de autorregulación y que puede mejorar la isquemia, la hipoxemia y evite la hipotensión en el paciente, además de diversas medidas, pues vamos a llegar a una fase de hipoperfusión tardía. Y todo este fenómeno cerebral en el flujo sanguíneo se va a presentar desde los primeros minutos y en casos muy graves, a partir de la primera y la segunda hora, pues ya puede haber procesos de hipoperfusión muy graves que sean difíciles de reanimar o que dejen secuelas en el paciente. Entonces, aquí el tiempo es muy importante para poder establecer medidas tempranas. Las manifestaciones clínicas que vamos a tener pueden ser variables. Las más referidas son el vómito, la cefalea y los trastornos en la conciencia. Y es importante en nuestra evaluación inicial, en las diversas guías se recomienda que la evaluación de estos pacientes no debe ser más allá de los primeros 15 minutos de su llegada al buscar la atención y que nosotros investiguemos primero cuál fue la causa y el mecanismo de la lesión, cuánto tiempo ha transcurrido desde que ocurrió la lesión, cómo fue el nivel de conciencia del paciente después del trauma, cuál es el estado mental que presenta, si hay alguna alteración en la marcha, si tuvo crisis convulsivas postraumáticas, cuáles son las intervenciones que se le han hecho a ese paciente y es muy importante si se tiene antecedente de alguna enfermedad de coagulación o fármacos que alteren la coagulación para poder tomar decisiones de hospitalización o de estudios de imagen. Y como se comentaba, es muy importante siempre en los pacientes pediátricos descartar que haya maltrato. En la evaluación inicial, en la exploración física completa, vamos a tener que tener en cuenta en estos puntos. Sin duda vamos a realizar una exploración completa, pero no podemos dejar de lado evaluar constantemente la escala de coma de Glasgow,
verificar el tamaño de las pupilas y la respuesta a la luz, si es posible valorar el fondo de ojo, observar los movimientos extraoculares, la respuesta de las extremidades al dolor, los reflejos tendinosos y cómo se encuentra la fuerza muscular. La escala de coma de Glasgow, que está diseñada específicamente para trauma de cráneo, es hasta ahora nuestra mejor herramienta, y aunque se ha visto que puede haber variabilidad entre diversos observadores, pues es la que de alguna forma precisa nos puede ir diciendo si hay algún deterioro. Recordemos la escala modificada, y si bien hay auge ahorita de marcadores de daño cerebral, como algunas proteínas como la S100B o el GDG, pues hasta ahorita la escala de Glasgow no se puede sustituir, ¿no? Y de esta forma nosotros, una vez que hayamos hecho esa evaluación, tanto del estado de conciencia y la exploración física, vamos a clasificar a nuestros pacientes en 3 grupos. El primer grupo, por escala de coma de Glasgow, van a ser aquellos pacientes que tengan un Glasgow de 14 o 15 y que tengan alguno de estos datos. Si tiene cefalea, que sea leve, que hayan tenido pocos vómitos y sobre todo que no hayan perdido la conciencia. Ya habíamos dicho que de acuerdo a las series, los pacientes van a ser en la mayor proporción estos casos, entre un 80 y un 90%. En estos casos, pues se le puede dar al niño algún analgésico. Sabemos aquí que el riesgo de complicaciones es mínimo, y el monitoreo, si las condiciones familiares son adecuadas, puede ser en el domicilio del niño, sin impedirle el sueño. Vamos a reevaluar a ese paciente a las 24 horas si es que no hay ningún factor de riesgo, que ahorita los voy a comentar, y se le debe dar una hoja detallada al padre, al tutor, preferentemente por escrito, de cuáles son los signos de alarma por los cuales tendría que regresar a una revaloración. Y estos son algunos de esos signos. Hay que explicarlos en términos sencillos que los padres o el cuidador puedan comprender, y asegurarnos que ese paciente regrese a las 24 horas para una reevaluación, o que al presentar alguno de estos signos lo vuelvan a llevar. Posteriormente podemos clasificar, ya sea por el Glasgow, si el Glasgow está entre 9 y 13, un trauma moderado, o bien el paciente tuvo alguno de estos datos, no tienen que ser todo, basta con que sea alguno de ellos. A lo mejor cuando llega con nosotros tiene un Glasgow de 14 o 15, pero tiene el antecedente de que perdió el estado de alerta después del trauma, de que ha tenido cefalea intensa con más de 3 vómitos, que tiene amnesia postraumática, tuvo un episodio convulsivo, o sospechamos que hay maltrato infantil. Repito, aquí la clasificación puede ser por la escala de coma de Glasgow, o si en el momento de la atención no encontramos el Glasgow en este rango, pero tiene alguno de los antecedentes comentados, ya podríamos clasificarlo como un trauma moderado. Y en ese sentido, sí tienen que quedarse en un periodo de observación en el hospital. Tenemos que monitorizar los signos vitales, checar su glucemia, estar evaluando constantemente su estado neurológico, y lo recomendado es que evaluemos la escala de coma de Glasgow cada media hora por 2 horas, cada hora por 4 horas y posteriormente cada 2 horas, hasta que nosotros valoremos realizar un estudio de imagen. Hay que dejar al paciente en ayuno las primeras horas, y en dado caso de que en este periodo de observación o por el estudio tomográfico encontremos alguna anormalidad, es conveniente valorar el traslado de este paciente a un centro neuroquirúrgico. Si no es así, el paciente se mantiene, digamos, con buena evolución y el Glasgow no disminuye, pues el tiempo de vigilancia puede ser de 12 a 24 horas a partir del momento que se presentó el trauma, y evaluar las condiciones de la tomografía. Ahora, en cuanto a los criterios de tomografía, les voy a presentar 2, los que se manejan en la guía de práctica clínica de CENETEC, las de México, y las guías NICE, las guías británicas. En las guías CENETEC nos dicen que debemos hacer tomografía en el trauma moderado severo, en los niños menores de 1 año que tengan lesiones en cuero cabelludo, laceraciones, hematomas que midan más de 5 centímetros de espesor, perdón, de diámetro. Los pacientes que tengan fontanelas, atención. Aquel paciente que tenga un evento neuroquirúrgico previo. Los pacientes con coagulopatía también, o con uso de warfarina o de algún otro acenocumarina, algún otro anticoagulante.
los que sean o que tengan un mecanismo de trauma de alto riesgo, convulsiones postraumáticas o sospecha de maltrato infantil. Y en este sentido las guías no difieren mucho, pero pues sí es importante tener en cuenta como un solo factor alguno de estos, también la sospecha de lesión no accidental, las convulsiones postraumáticas, el Glasgow menor de 14 en la valoración inicial o menor de 15 a las 2 horas de presentado el trauma, la sospecha de fractura abierta deprimida o la fontanela tensa, o que haya cualquier dato de fractura de base de cráneo, el batle, los ojos de mapache, la salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Y si ya comentábamos, hay un paciente que tenga una lesión de más de 5 centímetros. Hay una segunda posibilidad de hacer tomografía si es que el paciente no presenta alguno de los datos anteriores y tendría que tener 2 de estos criterios según las guías británicas para hacer tomografía, que sí comentaba el doctor que a lo mejor aislados no tenían una gran repercusión, pero el presentar 2 de ellos sí nos obligarían a hacer un estudio de tomografía. Si el paciente tuvo una pérdida presenciada por más de conciencia por más de 5 minutos, persiste con una somnolencia que les parece anormales a los padres, el mecanismo de daño es peligroso, ahorita voy a comentar cuáles son, y si se presentó amnesia anterógrada o retrógrada. Ahora, si el paciente solo tuviera uno de estos criterios, no cumple los 2 que son necesarios, es conveniente tenerlo 4 horas en observación, y si en ese periodo de 4 horas como mínimo presenta un Glasgow menor de 15, vómitos persistentes o somnolencia, se recomienda hacer la TAC. El mecanismo de alto impacto o peligroso se considera cualquier antecedente de accidente de tránsito en el que, por ejemplo, se haya visto la muerte de otro pasajero, aquellos pacientes que son atropellados, los ciclistas sin casco, que fueron golpeados por algún vehículo motorizado. Y en cuanto a la altura, las caídas de más de 1.5 metros para niños de más de 2 años o las caídas de más de 90 centímetros para los niños de menos de 2 años, así como el golpe con objeto contundente. Le vamos a hablar al neurocirujano cuando tengamos un Glasgow de 8 o menos después de una reanimación inicial, cuando haya un deterioro en la escala de coma, no tiene 8, pero se está deteriorando, cuando haya datos de focalización, cuando persista con convulsiones y no recupere el estado de conciencia, si encontramos una lesión penetrante definida o sospechada y si hay fuga de líquido cefalorraquídeo. Ahora, en cuanto al trauma grave, ya había comentado el doctor los datos. Tenemos cuando sea un Glasgow de 8, datos de focalización. Si no es por el Glasgow, el paciente puede tener 12, por ejemplo, pero tiene focalización. Ese ya sería un trauma severo. Cuando haya una lesión penetrante de cráneo, una fractura hundida, cuando el Glasgow basal me esté disminuyendo y caiga más de 3 puntos, o bien cualquier déficit neurológico que aparezca posteriormente. En la tomografía tenemos que identificar las lesiones que sean susceptibles de ser evacuadas o bien, si no hubiera alguna lesión, pues una lesión que se pueda meter a cirugía, valorar la colocación de un captor de PIC. Estos son los criterios de intubación para el trauma de cráneo. En algunas guías viene que tiene que estar con un Glasgow de 8 menos, pero en otras se comenta que ya si el paciente está deteriorándose con un Glasgow ya cercano de 10 o menos se puede intubar. Si ha caído el Glasgow más de 3 puntos, si encontramos anisocoria, si hay una lesión cervical espinal que pueda comprometer la ventilación, los pacientes que tienen apneas, respiraciones alteradas centrales de otro tipo, si se pierden los reflejos de protección o si hay alteraciones gasométricas que nos indiquen también otros trastornos, principalmente la retención de CO2 y la hipoxemia grave. O bien para condicionar el traslado seguro de un paciente si el médico lo considera. Ahora, si el paciente en la sala de urgencias o durante su atención tiene datos de herniación inminente dados por cambios pupilares o triada de Cushing, es importante empezar el tratamiento inicial y para esto vamos a dar una hiperventilación manual transitoria. Esto es solamente para la emergencia, para poder dar una vasoconstricción que nos disminuya ese flujo sanguíneo y evite la herniación. Podemos utilizar soluciones hiperosmolares, el manitol o preferentemente la solución salina hipertónica, que en estas guías, esta es una de las pocas recomendaciones que tienen un nivel 2 de evidencia. Usar solución hipertónica en bolo al 3% de 1 a 3 mililitros por kilo, con un máximo de 250 mililitros. También ahora se recomienda
aunque no en todos los centros se tiene disponible la solución salina hipertónica al 23.4%, que sería 0.5 mililitros por kilo con un máximo de 30 mililitros. Es importante mantener la estabilidad hemodinámica del paciente y si el paciente ya tiene un drenaje, pues favorecer el drenaje de ese líquido. Un trauma grave se va a manejar en terapia intensiva, en una unidad neuroquirúrgica preferentemente, donde haya manera de colocar un captor de PIC, si es necesario drenar masas, manejar en todo momento una sedación y analgesia pues convenientes a la situación que tenga el paciente y monitorizar el CO2 exhalado. Las metas del tratamiento van a ser optimizar el valor de PIC, optimizar la presión de perfusión cerebral y la oxigenación del tejido. Evitar, como dijimos, el daño secundario, tratando de crear un ambiente lo mejor posible para la recuperación de ese cerebro. Solamente por último voy a comentar algunas de las medidas que sí están accesibles en el área de urgencias y para el manejo inicial. Y bueno, la guía dentro del monitoreo nos recomienda, de ser posible, guiarnos con el captor de PIC y en un neuromonitoreo avanzado donde esté disponible, guiarnos con la saturación cerebral de oxígeno, la cual pues requiere pues experiencia para su colocación, tratando de mantener un nivel de más de 10 milímetros de mercurio. Y es importante también optimizar la presión de perfusión cerebral, que como sabemos es la presión a la cual las células son perfundidas y pues va a ser un importante indicador de ese flujo sanguíneo cerebral. Usualmente la vamos a obtener teniendo en cuenta la presión arterial media menos la PIC. En caso de no contar con captor de PIC, porque en algunas ocasiones, por diversas circunstancias, pues no se logra, se puede inferir, en vez de utilizar la PIC, el valor de PVC. Y los valores sugeridos para evitar isquemia, pues son estos, ¿verdad? Para adolescentes y adultos, que no caiga ese valor de PPC a menos de 70. En niños está entre 50 a 60 y en lactantes no menos de 40. Tenemos en las guías del 2019 un algoritmo que, como ustedes ven, está muy extenso. Varias cosas ya se comentaron, como la vía de la herniación, pero realmente, además de la parte inicial, donde nosotros vamos a evaluar al paciente a ver si requiere cuidados neuroquirúrgicos, realmente la base del tratamiento son estos cuidados, que son 9 pasos que, perdón, me regresé, que podemos aplicar desde un primer contacto y si es posible antes de mandar al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Estos son los que están detallados en la guía, perdón, que tienen un nivel de evidencia que nos ayudan a poder disminuir toda esa lesión secundaria. Lo primero sería mantener un nivel apropiado de pseudoanalgesia y aquí lo que se recomienda pues es que el médico use los medicamentos con los cuales está más familiarizado. Se recomiendan los opioides y las benzodiazepinas y pues solamente nos da la pues, advertencia de que si usamos propofol sea en una dosis baja y por tiempos no prolongados. Tener ciertas metas en la ventilación mecánica, evitar o tratar de mantener el nivel de PO2 arriba de 90 a 100, evitar cambios en los valores graves en los valores de CO2, que más o menos se encuentren entre 35 y 40, serían las recomendaciones, mantener en todo momento normotérmico al paciente, asegurarle una normovolemia con soluciones isotónicas también y reanimarlo en forma agresiva si es necesario. Como mínimo se recomienda un nivel de hemoglobina no menor de 7 y tratar, si es necesario, las coagulopatías. Mantener la posición neutra de la cabecera y la elevación de la misma a 30 grados. Y este es otro de los cambios que viene en la guía para evitar las convulsiones tempranas. En el trauma grave, aun cuando el paciente no haya tenido convulsiones, se recomienda manejar antiepilépticos y tomar un electroencefalograma. De los antiepilépticos sugeridos, la guía nos da la posibilidad de utilizar levetiracetam o DFH y pues aquí va a depender de la evolución con un tiempo mínimo de uso de 7 días. También es importante iniciar la nutrición temprana y evitar hipoglucemia en los pacientes. Esta sería nuestra base de cuidados. Una vez detectado el trauma grave referido a una unidad neuroquirúrgica, empezar con estas medidas. Si es posible, colocar el captor de PIC, porque a partir de ahí están las otras partes del flujograma
donde hablan en relación al incremento de la PIC y a mantener esta presión de perfusión. Si con estas medidas iniciales el paciente no se controla o persiste con datos clínicos o por la presión intracraneana alterados, es conveniente establecer otras medidas. Aquí las metas van a ser que la PIC esté debajo de 20 y la presión de perfusión, la guía nos comenta que no menos de 40, pero ya decíamos que también se da la posibilidad de que ésta se adapte de acuerdo a la edad. Entonces, en esta vía que sería pues como la primera línea de manejo, digamos, o esta línea de tratamiento, si se incrementa la PIC, pues tenemos la opción de drenar líquido cefalorraquídeo, infundir soluciones hipertónicas, si es que esto sigue incrementando, no mejora, valorar dar analgesia y sedación adicional, así como bloqueo neuromuscular, y si la PIC continúa en incremento, pues también valorar continuar incrementando la terapia hiperosmolar y llegar a la terapia si todo este algoritmo no funciona y el paciente sigue deteriorándose, pues llegar a esa terapia que sería como la última fase. Dentro solamente en relación a la terapia hiperosmolar, pues ya decía que un nivel más adecuado pues son los bolos de solución hipertónica que tienen mayor efectividad en los estudios en comparación con el manitol. Se recomienda usar solución hipertónica al 3% con una dosis efectiva en bolo de 2 a 5 mililitros por kilo en 10 a 20 minutos. Un cambio que ha habido es en relación a la infusión continua de hipertónica, porque antes utilizábamos de inicio 1 y hasta 2 mililitros, pero en vista de las complicaciones que se han reportado en la serie de casos, no se ha descontinuado su uso, pero se han ajustado la dosis y se ha puesto ahora que la dosis vaya desde 0.1 y no más de 1 mililitro por kilo por hora, con una meta, ya decíamos, de mantener la PIC menor de 20. Y el sodio, no usarlo por más de 3 días y monitorizar en todo momento el sodio sérico que no sobrepase 160 miliequivalentes. El efecto de esta solución hipertónica, que es un nivel 2, es un efecto reológico, tiene un efecto osmolar, nos ayuda a restaurar el potencial de membrana en reposo, estimula la liberación del péptido natriurético atrial, mejora la inflamación, mejora el gasto cardíaco y pues los valores que ya comentaba. Y como última alternativa, pues esto ya, pues cuando todas estas medidas se hacen refractarias, pero aquí quiero comentar pues que esta hipertensión refractaria ocurre cuando las referencias son más tardías o cuando la atención del paciente no se da en estas 2 primeras horas que comentaba hace un momento, pues podemos recurrir a ellas. Pero realmente el valor de evidencia que hay con el uso de las mismas, pues ya no es que no las recomienden, pero ya realmente no se puede decir que puedan ayudar. Realmente pueden ser inclusive medidas pues ya heroicas. De todas estas, quizá en forma temprana el realizar una craneectomía descomprensiva, el dar estos episodios de tratamiento ventilatorio, que ya no es hiperventilación, la hipotermia moderada, continuar con la terapia hiperosmolar y el coma barbitúrico serían opciones pues ya más avanzadas, pero ya con menos efectividad. Entonces, lo más importante es poder reconocer tempranamente a los pacientes de riesgo, realizar estudios de imagen tempranos. Las radiografías ya comentaba que pues ya están fuera de la utilidad porque hasta un 50% de las lesiones graves podemos no observar algo en la tomografía y hasta un 20% de las fracturas que vemos por tomografía puede ser que no se observen por radiografía. Entonces, el tener una radiografía normal en un paciente que tenga alguno de los factores de riesgo no va a quitar la situación de que pueda tener algún compromiso mayor. Entonces, es tomar la tomografía y hacer una referencia temprana y también decidir cuando el paciente pues tiene un trauma leve, poderlo mandar a su casa con la confianza de que estamos educando a la familia y que si hay alguna situación va a volver con nosotros. Les agradezco la oportunidad de presentar esto. Lamento haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maribel, por su excelente presentación. Es un tema que pues nos toca ver con relativa frecuencia. No es el motivo de internación o el motivo de consulta más frecuente, es el segundo realmente el que ocupa en nuestro medio y pues lo que nos dice todo ustedes es de mucha utilidad para todos los participantes de nuestra sesión.
Eh, Nuevamente les recalco, las personas que quieran hacer preguntas pueden hacerlo a través de la plataforma Zoom y también por el Facebook a través de la página de la terapia intensiva. A continuación voy a ceder la palabra al doctor Gustavo Choque. El doctor Gustavo Choque es médico egresado de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. He realizado la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría de la ciudad de La Paz. Realizó la especialidad en terapia intensiva pediátrica en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud de La Paz. Realizó un diplomado en educación superior en la Universidad Mayor de San Andrés. Él es responsable de la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital de Trauma Corazón de Jesús de El Alto, Bolivia. Voy a ceder la palabra al doctor Gustavo Choque para que nos hable también un poco sobre el tema de politraumatismo en el paciente pediátrico. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, doctor. Agradecer, ¿no?, por la invitación nuevamente a la Sociedad de Terapia Intensiva por esta oportunidad para participar en estas jornadas y felicitar al doctor Monteverde por la buena exposición que realizó. Comentarles, ¿no?, que mi persona trabaja en el Hospital Corazón de Jesús, es un hospital de trauma de la ciudad del Alto. Para entrar en contexto, ¿no?, es un hospital que está localizado justo al lado de la carretera de La Paz y Oruro, que son ciudades capitales acá en Bolivia, y por ende recibe constantemente pacientes policontusos, politraumatizados, sobre todo por accidentes de tránsito, ¿no?, en la carretera mencionada. Eh, bueno, quiero comentar y hacer algunas estipulaciones sobre, estamos realizando actualmente mucho énfasis en el trabajo en equipo coordinado, tanto con el personal de enfermería y el personal de emergencias. En nuestro hospital tenemos una sala de choque donde recibimos a los pacientes críticos, eh, que vienen nuevamente que son referidos a nuestro hospital. Vemos que el inicio de la reanimación, cuando el paciente ingresa en paro cardiorrespiratorio, estamos pendientes ante la causa, cuál ha sido la causa que ha desencadenado el paro cardiorrespiratorio. Y obviamente tratamos de que antes de iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar tengamos una vía aérea segura. Y como un consejo, también nosotros hemos visto que estamos anotando la escala de puntuación del Glasgow y las pupilas antes de realizar la sedación en los pacientes críticos, ¿no?, politraumas que acuden a nuestra institución. Y también hacemos empleo del índice de trauma pediátrico, que también nos da un pronóstico sobre la evolución de estos pacientes, ¿no? Quiero recalcar sobre lo que dijo el doctor Monteverde, no olvidar sobre el trauma intencional. Es muy frecuente en nuestro medio el maltrato, ¿no? El maltrato infantil, sobre todo acá en la ciudad del Alto. Y obviamente es muy importante lo que mencionó en sus diapositivas el doctor Monteverde. Y obviamente los estudios de imágenes siempre están dirigidos al diagnóstico presuntivo que se tiene. Obviamente no realizamos un scan completo como ya lo había mencionado también el doctor Monteverde al realizar exámenes de tomografía. Bueno, para comentarles un poco, ¿no?, sobre las estadísticas de nuestra institución, vemos que la gestión 2019 hemos tenido 245 pacientes pediátricos policontusos, víctimas de accidentes de tránsito, accidentes domésticos, de los cuales 25 fueron catalogados como pacientes críticos y fueron ingresados a la terapia intensiva de nuestro hospital. Y en la gestión 2020 tuvimos un total de 129 pacientes y solamente 16 pasaron a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? De estos pacientes, el grupo etario que más frecuente se vio fue el grupo etario de 2 a 5 años y obviamente la disminución en la última gestión obviamente está asociado a la pandemia, ¿no? Nuevamente, es recalcar, nuevamente quiero agradecer a la Sociedad de Terapia Intensiva Pediátrica por esta oportunidad y con esto concluyo mi participación. Muchas gracias, doctor Durán. Muchas gracias, Gustavo,
puerto a puerto, mostrarnos un poco la realidad del manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Y con la realidad que nos enfrentamos como sistema hospitalario. Bueno, a continuación voy a dar la palabra al doctor Juan Antonio Bravo Serrano. Él es uno de nuestros panelistas también esta noche. Él es médico general, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Él tiene una especialidad de pediatría en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud. Él realizó la subespecialidad en terapia intensiva pediátrica en el Hospital Juan Garrahan en Argentina. Realizó un posgrado en recuperación cardiovascular también en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Tiene un posgrado en neurointensivismo dado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Es miembro de la Red Colaborativa Latinoamericana de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría. Él es médico de planta de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud de la Ciudad de La Paz. Bueno, le voy a ceder la palabra al doctor Juan Antonio Bravo para que nos comente un poco de nuestra realidad, sobre todo en el paciente con trauma craneoencefálico. Adelante, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, es para mí un honor estar en esta exposición, en este conversatorio tan enriquecedor, habiendo escuchado además exposiciones tan brillantes que de antemano les agradezco por habernoslas compartido. Igual agradecer al comité organizador de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, puesto que es el trabajo importante y arduo que están realizando en esta gestión. Hablar de trauma cráneoencefálico en pediatría, la verdad que es un tema bastante apasionante, es un tema muy, muy importante para todas las personas que manejamos pacientes de pediatría, tanto en emergencias como en terapia intensiva. Los doctores claramente lo han expuesto y lo han mencionado, es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. En algunos lugares es la primera causa de mortalidad, ¿sí? Y eso nos tiene que llevar nos tiene que llamar la atención para estar preparados y saber cómo poder responder ante esa situación, ¿verdad? Entonces es algo siempre importante. Yo creo que siempre cuando hablamos de trauma tenemos que tener dos cosas bien ligadas en el sentido de que primero tenemos que sospechar de maltrato, como todos lo han dicho, definitivamente es algo que no se puede dejar de pasar, al menos ahora. Hay muchos factores para eso y tiene que estar en nuestra cabeza, principalmente cuando hay algo que no cuadra, cuando tenemos un relato diferente a la clínica, entonces tenemos que sospechar. Y por otro lado, algo que viene muy pegado a eso es la lesión a nivel de la columna, ¿sí? Yo creo que hasta que se demuestre lo contrario, el paciente con trauma tiene una lesión cervical o una lesión en columna, entonces tenemos que cuidarla, ¿sí? Hay que tener celeridad en la actuación. Como dijo la doctora, nuestro objetivo principal va a ser poder limitar o evitar la lesión secundaria, ¿sí? En los chicos existen muchos mecanismos complejos del proceso inflamatorio, que eso va a llevar a daño irreparable. No hay que olvidar que la neurona requiere oxígeno y glucosa. ¿Y eso cómo lo vamos a dar? A través de evitar la hipoxia, evitar la hipotensión. No tenemos que perder el tiempo y cuando estamos en el proceso de acción, tenemos que revalorar como la doctora lo dijo. Porque los chicos, al tener una mielinización no completa, digamos, son más sensibles, son más propensos a tener lesiones más difusas, a tener hemorragias, mayor edema, entonces son también más sensibles a la hipoxia y a la hipotensión. Cuando estamos manejando pacientes en emergencias, no podemos esperar a que el paciente llegue a tener la triada de Cushing para recién empezar a actuar y antes de eso decir que estamos bien, no, menos si no tenemos una monitorización. ¿Por qué? Porque el Cushing es un signo de herniación, es una cosa tardía, ¿sí? Es importante que conozcamos nuestra presión de perfusión cerebral, hacer el cálculo como se corresponde,
¿sí? Y mantener eso, llegar al objetivo de presión de perfusión cerebral. Tenemos que tener, cuando estamos manejando un chico con trauma, objetivos y tener todo normal, ¿sí? Tener todo normal, normopresión, normotermia, normoxemia, normocapnia, normoglucemia, ¿sí? Tenemos que calmar el dolor también por otro lado, ¿sí? Eso es importante. Y como la doctora lo mencionó, dentro de lo que es el manejo, hay cosas que no tienen evidencia, hay cosas que no tienen un beneficio para el paciente, como por ejemplo el uso de corticoides. No se necesita usar corticoides, ¿no? No escucho bien. Por otro lado, tampoco hay gente que usa furosemida pensando que con eso le va a ayudar al paciente, pero no, tampoco podemos usar furosemida, ¿sí? Revisemos las guías, si bien es lo que tenemos y en lo que nos podemos basar, tenemos que aplicarlas y conocerlas, ¿sí? Y finalmente, o sea, el trabajo debería ser en equipo, es bueno coordinarlo siempre con la gente de neurocirugía, y cuando no tenemos un monitoreo de PIC, podemos usar y echar mano del uso del ecógrafo en la medición de la vaina del nervio óptico, que es una herramienta bastante útil, de fácil acceso, fácil entrenamiento, ¿no? Entonces eso es algo muy útil que se lo puede hacer directamente desde la emergencia y mucho más en la terapia intensiva. Yo creo que algo que tenemos que estar constantemente repasando, revisando. Siempre hay traumas. Yo les comento, en el hospital donde trabajo, en el materno infantil, por ejemplo, el año pasado, el 2020, habiendo pandemia y todo eso, hemos tenido 11 traumas de cráneo graves, entonces no es un número menor, me parece, ¿sí? Y saber actuar rápido. En el trabajo privado hemos tenido, por ejemplo, un paciente que ha llegado con un accidente de tránsito, con un Glasgow de 14, pero ¿qué sucede? A la media hora más o menos cae un Glasgow a 12, entonces rápidamente se tenía que actuar. ¿Y qué pasó? El paciente estando sin cambio pupilar, con Glasgow 14, se deprime a 12, le hacemos la tomografía y tenía un hematoma extradural que se lo opera rápidamente y gracias a Dios el paciente va todo bien. Entonces esa es la cuestión que tenemos que llegar a actuar, tenemos que identificar y accionar rápidamente, monitorizar. Nuevamente les agradezco, me parece que las exposiciones han sido bastante completas y bastante generosas en su información. Les agradezco nuevamente y bueno, es eso con lo que quisiera aportar. Muchas gracias, Antonio, por tu excelente aporte. Tener claros los objetivos y el monitoreo constante, pues sí va a ayudar mucho a nuestros pacientes, como tú nos acabas de remarcar. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos algunas acá en la plataforma Zoom y algunas que nos han hecho llegar. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Empezamos con la primera. Para el doctor Monteverde. Doctor Monteverde, la reanimación con control de daños en el trauma grave pediátrico puede ser empleado en niños. Sí, si se refieren al control de daños, como la cirugía de control de daños, eso es algo que en pediatría se usa y cada vez más. Y realmente eso es, digamos, a esta altura, ya creo que en la mayor parte de los centros del mundo es un estándar de cuidado. No hay evidencia para ir en contra de eso. Creo que el único pero o el único escollo que se podría encontrar a eso es la experiencia que tengan los cirujanos pediátricos para poder llevar a cabo una cirugía de este tipo mientras se continúa con la reanimación. Pero al menos en los lugares que yo he conocido acá de la Argentina, es una medida que se usa y ya está ampliamente aceptada por todos. Muchas gracias, doctor. Relacionado a esto, también nos preguntan
si la hipotensión permisiva es recomendada en el manejo de niños con trauma grave. Eso es una buena pregunta, yo no tengo respuesta. La verdad que no la tengo y no la pude encontrar en ningún lado. Nada que me oriente a eso. A esta altura creo que lo más seguro que uno podría llegar a recomendar es sostener tensión arterial sistólica por encima del percentil 10 para la edad y aguantar con eso. Sinceramente no encuentro, sobre todo por lo que significa para nosotros como pediatras. Nosotros por ahí tenemos que atender pacientes traumatizados que van de 5 a 100 kilos. Entonces no tenemos tampoco esas herramientas como pueden llegar a tener los médicos de adultos que fijan un punto y dicen, bueno, vamos a tolerar 70 de sistólica. Para nosotros es muy dudoso todo eso. Entonces, a esta altura yo no podría recomendar algo diferente que mantener presiones por arriba del límite inferior para la edad. Ok, muchas gracias, doctor. Si alguien más quiere comentar, nos hace saber, por favor. Doctora Maribel, nos preguntan, dice, ¿existe una corriente de intensivistas que proponen el desuso de soluciones hipertónicas en el manejo de pacientes con hipertensión endocraniana? ¿Qué opinión al respecto? Saludos desde Sucre, nos indica. Sucre es la capital de Bolivia. Gracias. Bueno, como se abordó en la plática, las soluciones hipertónicas llegan en una cierta línea del tratamiento. Sin duda hay muchas acciones que tomar antes de considerarlas, y a no ser que el paciente se esté herniando o que tenga una evidencia de hipertensión endocraniana que no está respondiendo a esas medidas iniciales, pues es conveniente su uso. Realmente creo que sí se han ajustado varios puntos a este respecto, porque sí hay que evitar las complicaciones que pueden generar. Entonces la recomendación sería pues que aún hay evidencia poca, pero hay de que pueden ayudar en los casos de hipertensión endocraniana grave. Solamente no llegar a esos valores de usar de 1 a 3 mililitros por kilo, sino empezar desde 0.1, 0.5 y excepcionalmente más de 1 mililitro por kilo, siempre monitorizando la uresis, la función renal y la presencia de acidosis hiperclorémica que puede presentarse. Nosotros lo usamos, tenemos buenos resultados, pero sí ya limitamos más el tiempo, porque antes a lo mejor en los pacientes los dejábamos muchas más horas, mucho más tiempo, y sí, no podría decirles que en esos casos puedan funcionar, no más de 2 o 3 días de su uso. Muchas gracias, doctora Maribel. Una pregunta que nos hacen, se la voy a trasladar a Antonio. ¿Qué opinión tienen acerca del uso profiláctico de anticonvulsivantes en trauma craneoencefálico? Bueno, en realidad está recomendado el uso de anticonvulsivantes en trauma de cráneo grave, ¿no? Y como dijo la doctora en la exposición, está recomendado el uso de fenitoína y ahora actualmente levetiracetam, ¿no? Con respecto al uso de soluciones hipertónicas, como dijo la doctora, también lo que hay que vigilar es la osmolaridad, ¿no? Porque pasarnos de una osmolaridad, digamos, si usamos hipertónico por arriba de 360, podemos provocar algunos otros efectos como la trombosis, el riesgo de sangrado por plaquetopenia y todo eso, ¿no? Gracias, Antonio. Le voy a trasladar esta pregunta al doctor Gustavo Choque. Dice sobre la monitorización de hematocrito en el trauma abdominal. ¿Cada cuánto se debe solicitar? Sobre cuando existe, ¿no?, la presencia de un trauma abdominal cerrado hemorrágico que no se está conteniendo, lo ideal sería, eh, obviamente, hacer una laparotomía exploratoria de urgencia y contener el sangrado, ¿no?, como tal, y mantener, obviamente, valores de hematocrito arriba de 8 gramos, arriba de 30 o 8 gramos por decilitro de hemoglobina, y generalmente hacemos el monitoreo cada 4 horas ideal, o cada 6 horas, ¿no?, de acuerdo a la disponibilidad de cada centro hospitalario. Pero idealmente en un choque hipovolémico se debe controlar el foco de hemorragia, ¿no? El foco de sangrado, porque si no va a persistir el estado de choque, ¿no? Gracias, doctor.
Gracias, Gustavo. Una pregunta que nos hacen, dice, ¿el personal a cargo del sistema de traslado debe realizar inmovilización cervical o esta puede ser perjudicial? Dejo la pregunta abierta para quien quiera responder. Para mí no hay duda, la respuesta sigue siendo sí. Hay que tener cuidado de no sostenerlo más allá del tiempo necesario para no generar lesiones por presión. Hay que estar, sobre todo en pediatría, hay que tener muy en claro la cantidad de tamaños de collares pediátricos, de collares que tiene que tener el servicio de emergencias prehospitalarios, pero a veces caemos en, me parece a mí, el error de pensar que un mal uso de un dispositivo nos tiene que hacer abandonarlo. Y la verdad es que el collar, igual que la tabla, está preparado para ser usado un tiempo muy breve mientras se lleva al paciente el prehospitalario hasta el hospital. Adentro del hospital, las evaluaciones clínicas que se puedan hacer y en base a eso decidir el retiro o la permanencia. Muchas gracias, doctor. Doctora Maribel, nos preguntan, ¿a qué tiempo se recomienda realizar una tomografía de cráneo para monitorear el tratamiento del edema cerebral? Sí, también es importante esto. Ya por obvio de tiempo no pude presentar más de las recomendaciones, pero justo este tópico está puntualizado en los estudios que se han hecho y pues realmente no, lo que se dice es que no hay que hacer un estudio de control si no hay un cambio. Es decir, una imagen rutinaria a las 24 horas, si es que el paciente se mantiene estable, no está recomendado hacerlo. Solamente en caso de que, a pesar de que llevemos el tratamiento y el paciente tenga algún deterioro o tenga, si ya tenemos captor de PIC, una hipertensión refractaria y no se puede controlar con las medidas que estamos haciendo, sí se recomienda hacer otra tomografía con la posibilidad de ofrecerle una craneotomía al paciente. De no ser así, los estudios rutinarios ya no se recomiendan y esto solamente quedaría a consideración del médico en base al grado de edema cerebral que haya tenido el paciente. Si con el monitoreo y el tratamiento este paciente está teniendo una buena respuesta, de acuerdo al tiempo, en 24 a 48 horas, de acuerdo a lo clínico, pueden irse retirando las medidas para evaluar que no haya rebote o que no haya alguna otra situación. Es decir, ya no es rutinario el uso de los estudios, ¿no? Muchas gracias, doctora. Para ambos expositores, ¿qué opinan sobre el uso temprano de insulina en la hiperglicemia inducida por el trauma? Pues en trauma de cráneo, creo que si el paciente, lo que se recomienda es que el paciente a toda costa no nos haga hipoglicemia. Sin duda en el politrauma, en toda esta respuesta metabólica al trauma que pueda tener el paciente, pueda llegar a generar hiperglucemia, suele ser de fácil control con el ajuste de los aportes en las soluciones. Y si esa hiperglicemia es persistente, pues al igual que en un paciente crítico, podría utilizarse cuando hay un umbral para que se esté tirando glucosa en la orina o no es fácilmente controlable, pero siempre teniendo cuidado de que el paciente no nos llegue a hacer hipoglucemia, es decir, no estaría contraindicada, es parte del manejo de la terapia intensiva. Con respecto al tema, yo creo que es muy importante como servicio o comunidad tener claro un objetivo de glucemia que se busca, ¿no? Y de acuerdo a eso, porque obviamente es el sustrato que necesita la célula. Entonces yo creo que de acuerdo a eso coincido mucho con la doctora, ¿no? Pero lo importante a lo que me voy es que tienen que tener claro un objetivo de glucemia. Gracias, Antonio. Nos preguntan, ya algo nos habló el doctor Monteverde, ¿cuál es su opinión sobre el EcoFast? Si este es indispensable tener un equipo de ultrasonografía en la sala de urgencias. Yo digo que es una herramienta que ayuda. El equipo puede estar, pero lo más importante que esté son las personas para poder usarlo.
La verdad es que tener un equipo y que lo sepan usar solamente los ecografistas es un problema, porque ecografistas de guardia habitualmente no hay. Entonces, debería haber un equipo y debería haber emergentólogos o intensivistas entrenados, o sea, médicos que puedan estar de guardia 24 horas. Más allá de eso, tener en cuenta que para pediatría es muy útil para detectar líquido libre, pero el líquido libre tampoco es un indicador demasiado sensible de lesión abdominal. Así que al día de hoy diría tener EcoFast porque aporta información, tener intensivistas o emergentólogos que puedan realizar esta práctica y además guiarse por los parámetros clínicos de los que hablamos durante la presentación. Muchas gracias, doctor. Y esta es una de las últimas, la última que tenemos acá. Dice, en la mayoría de los centros hospitalarios no se cuenta con medición de la presión intracraneal con un catéter de presión intracraneana. En su experiencia, ¿cómo recomiendan monitorizar la presión intracraneal? ¿Cómo monitorizan en sus centros? Lo dejo abierto para nuestros expositores y nuestros panelistas. Nosotros en el materno infantil en La Paz, la verdad no tenemos monitoreo de PIC. Eventualmente, alguna vez hemos podido usar con un intraventricular, pero más de eso no. Y lo que más bien se ha empezado a estimular mucho ha sido la medición de la vaina del nervio óptico, ¿no? A partir, inclusive, justamente Gustavo ha hecho un trabajo de eso, ¿no? Y la verdad que nos ha ido una herramienta bastante útil, ¿no? Para nosotros ha sido eso, ¿no? Ha sido lo más útil. Buenas noches. Sí, doctor Bravo. Como usted lo mencionaba, es una herramienta muy útil en el servicio tanto de urgencias y de la terapia intensiva como tal. Como ya lo mencionó, no tiene una curva de aprendizaje muy dificultuosa, es fácil de replicar y obviamente es una herramienta también para el monitoreo, ¿no? Sobre todo si no se tiene el monitoreo invasivo de la presión intracraneana, que en nuestro centro, acá en el Hospital Corazón de Jesús, nosotros nos basamos más en la tomografía inicial que tenemos del encéfalo y vamos viendo de acuerdo a los criterios clínicos, la modificación del diámetro pupilar, la respuesta de acuerdo a los valores de la solución hipertónica en relación a la osmolaridad plasmática que se mide en el paciente neurocrítico. Vamos monitorizando la presión intracraneana, siempre teniendo en cuenta como un límite máximo de 20 minutos de mercurio, y lo que vamos viendo, tanto en el monitoreo hemodinámico en estos pacientes, lo que preguntaban anteriormente sobre la presión ideal, ¿no? Nosotros vamos manejando, de acuerdo al grupo etario, si el paciente tiene menos de un año, como una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio, de 1 a 5 años como 65, y generalmente ya si el paciente es adolescente o casi adulto, como más o menos a 70 milímetros de mercurio, como rango de parámetros para garantizar una adecuada presión de perfusión cerebral, ¿no? En estos pacientes. Es lo que nosotros realizamos en el hospital. Y me da mucho gusto ver también a mis profesores acá en el foro. Y un saludo, ¿no? A la distancia y un abrazo a todos. Gracias. Doctor Ezequiel, doctora Maribel, en sus centros, ¿cómo monitorizan la presión intracraneal? No siempre se cuenta con la medición mediante el catéter. Sí, sin duda, cuando no es posible la colocación porque hay alguna contraindicación por coagulopatía o por alguna otra situación o no contar con el material, el monitoreo pues va a ser mucho clínico y apoyado de otras herramientas. En este caso, tratamos de guiarnos y mantener una presión de perfusión cerebral y valorar la respuesta pupilar, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Sí, también se cuenta con el ultrasonido para medir la vaina, sin embargo, recordemos que es operador dependiente y se requieren traductores de cierta precisión para poder medir sin tener falsos o errores en cuanto a la medición. Otra es monitorizar el NIRS, podría ser, y la respuesta con sedación. Entonces, sobre todo la estabilidad de los signos vitales
y el poder tener una inferencia en la presión de perfusión cerebral podrían ser lo que tomamos en cuenta para más o menos pensar que la PIC se está controlando, que está menos de 20, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños se usa el monitoreo de presión intracraniana con catéteres intraparenquimatosos. En este momento se están usando más los de Codman, en otro momento se usaban los Camino. Otra herramienta que se usa es el Doppler transcraniano, que tiene algún tipo de correlación, pero todavía no está lo suficientemente claro con la presión intracraniana. NIRS, BIS no tenemos para nada. Hace creo que un año o año y medio se publicó en Archivos Argentinos de Pediatría un estado de con qué herramientas se contaba en las unidades más grandes del país de monitoreo neurointensivo. Ese fue un trabajo que hicimos con el doctor Neira y la verdad es que si mal no recuerdo, el 80% contaba con monitoreo de presión intracraneana y después todos los demás métodos eran en menos de la mitad. Sin embargo, digo, eso es lo que se reporta en una encuesta. Ahora, por el otro lado, por mi trabajo en la Fundación Trauma, donde podemos ver 20 hospitales, incluidos adultos y pediátricos, la cantidad de pacientes con traumatismo de cráneo grave que reciben efectivamente monitoreo de presión intracraneana es menos de la mitad, con un rango que va de 15 a 90%, según los hospitales, ¿no? Así que lo que puedo contar es eso, la heterogeneidad es altísima. Muchas gracias, doctor Ezequiel. Bueno, vamos a concluir con nuestra sesión. Agradecerles por su excelente participación, por sus excelentes exposiciones que nos aportan de mucho conocimiento, de mucha practicidad en nuestro trabajo y mucho que debemos aprender para instaurar lo que nos dicen ustedes en nuestros sistemas de urgencias, ¿no? Que en Bolivia todavía tenemos que avanzar bastante. Muchas gracias, doctora Maribel, que se conectó desde México. Muchas gracias, doctor Ezequiel, que se conectó de Argentina. Gracias, Juan Antonio Bravo. Gracias, Gustavo, por su excelente participación, por sus comentarios. Sí, vamos a activar los teléfonos para poder despedirnos los que gusten. Muchas gracias. Bueno, arranco. Muchas gracias a todos. La verdad, Erwin, impecable la coordinación. Muchas gracias a la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva y a Vladimir por haberme contactado. Gracias a todos, la verdad que estuvo muy bueno el encuentro. Y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, también les reitero mi agradecimiento. La verdad que fue una experiencia muy buena. Traté de contestar algunas preguntas más en el chat y si hay alguna más que pudiéramos ayudar, por favor que nos las hagan llegar. Mucho gusto, doctor Ezequiel, y muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, agradecerles por la noche tan enriquecedora que hemos tenido. Me parece que la actividad ha sido muy provechosa para todos. Es muy lindo participar en cosas así. Siempre es la idea, ¿no? Cuando uno enseña, aprende más. Eso es bueno. Yo creo que tenemos que estimular mucho lo que es el trabajo en equipo, la colaboración entre equipos de diferentes lugares y también, o sea, internos como externos, ¿no? Gracias por todo. Muy buena jornada de la sociedad y bueno, buenas noches. Gracias nuevamente, doctor Durán, doctor Bravo, doctor Ezequiel, doctora Maribel. Un gusto. Y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias otra vez a los que han participado. Los esperamos en nuestras siguientes sesiones. Se les va a hacer conocer el temario y los horarios mediante los grupos que tenemos instalados por chat, mediante la página que utilizamos de terapia intensiva del Hospital de Niños. Muchas gracias a todos y buenas noches.